Vale, pues estamos grabando, vamos con la tercera sesión. Os comparto de nuevo, a ver si no me da por aquí problemas. Vale, pues se me ha un poco pillado. Entonces vamos a esperar medio minuto a ver si consigo que refresque y ya continuamos. Vale, ahora sí. Entonces vuelvo a compartir. Vale, ya lo tenemos. Entonces la idea sería que tenemos por aquí nuestro API REST. Vamos a continuar con los demás, con el find one by ID. Entonces, ¿cómo podríamos llevar a cabo esto? Tenemos buscar un solo libro en, bueno, puse clase, pero era base, ¿no? Base de datos, según el ID. Entonces, para ello vamos a tener que recibir un parámetro. ¿Por qué? Porque supongamos que hemos mostrado un frontend en el que tenemos varios libros y tenemos el libro 1, el 2, el 3, el 4 y un usuario se interesa por un libro en concreto, por ejemplo, el segundo. Entonces quiere ver más información de ese libro, por ejemplo, las opiniones, el precio, cualquier cosa, ¿no? Esto es como cuando navegamos en PC Componentes, vemos un montón ahí de ordenadores, pinchas en uno y entras a leer las especificaciones técnicas, pero las ves dentro una vez has pinchado. O sea, fuera no las ves, tú fuera ves un listado con la información mínima, que es el título y el precio. Bueno, pues si quieres hacer eso, necesitas que entrar a una pantalla que sea la pantalla de detalle de ese ordenador en ese caso, ¿no? Aquí estamos con libros, pues será de un libro. Para ello necesitas el ID. Entonces tú pincharías, en vez de en API Books, pues entrarías en API Books barra y el ID. O sea, el 1, el 2, el 3, es decir, tendríamos que crear una nueva URL que fuera API Books barra y el 1, o el 2, o el 3, o el 4, el que queramos. Y esto nos debería devolver la información de ese libro en concreto, no de todos, solo de ese. ¿Qué logramos con esto? Pues que nos saque toda la información. Normalmente en el listado no irían todos los atributos, irían solo aquellos más importantes, por ejemplo el ID, el título y a lo sumo el precio. Y en esta nueva petición que queremos hacer, aquí sí, aquí irían todos. Entonces, ¿cómo creamos eso? Porque si yo le voy a enviar esto, ahora mismo pues me dice que not found. ¿Cuándo sale not found? Cuando no tenemos una URL disponible para los libros, bueno, para lo que sea que estemos desarrollando, ¿no? Si no hay una URL, si esta URL no la hemos programado, nos va a dar un error, nos va a dar un not found. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que crear. ¿Cómo lo creamos? Pues con un get mapping, como hemos hecho hasta ahora, veis que poníamos get mapping, pues vamos con ello. @get mapping. ¿Y en ese get mapping qué hacemos? Pues poner la URL que hemos dicho. Lo pondría aquí, entre comillas, barra books, dijimos barra API, barra books, con la diferencia de que ahora hay que añadir algo más, ¿no? Entonces digo, ostras, pues voy a añadir el 1, o el 2, o el 3. Claro, el problema de poner un número aquí es que solo va a valer para ese número. Quiero decir, si yo ahora pongo el 4, pues solo me va a valer para el 4. Si me pide el 3, este método ya deja de funcionar. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Pondríamos un parámetro, una variable, un dato cambiante, un dato que va a variar dinámicamente. Unas veces será el 1, otras el 2, otra el 3, otra el 800, 1.000.000. ¿Cómo hago eso? Con llaves. Pongo llaves, le doy un nombre, como por ejemplo ID, si sé que va a ser el ID, pues le pongo ID. Si fuera el título, pondría title. De hecho, luego podemos hacer, a ver si nos da tiempo, hacemos uno para filtrar por autor, pero no sé si nos da tiempo, ¿eh? Lo podemos probar. Ponemos ID. Y ahora nos falta un pequeño paso, y es que fijaos que aquí este recibe un parámetro, que es el ID. Fijaos que este no tenía parámetros, no recibía nada. Este tiene un parámetro y recibe aquí un parámetro, precisamente. Pero para que esto funcione, tenemos que agregar aquí una anotación, que es path variable. Path variable. Ahí está. Path variable. Esta de aquí. Esto lo que te dice es que indicates that a method parameter should be bound a lo que sería una URL, básicamente lo que va a hacer es vincular este parámetro con este parámetro de URL. O sea, esta variable de aquí la va a vincular a este parámetro de la URL. Lo mejor es que pongamos el mismo nombre, que no lo cambiemos, porque si lo cambiamos vamos a tener que cambiarlo aquí también. Vamos a tener que meterle aquí entre paréntesis el nombre. Lo digo porque si aquí le he llamado otra cosa, entonces aquí tendré que especificar que este ID va vinculado aquí.
Entonces es más trabajo, ¿no? Entonces, mejor es llamarlo tal cual y así nos ahorramos ese paso extra. Entonces, aquí, importante que pongamos, voy a marcarlo en amarillo, que sería poner ID, ¿vale? Y ID aquí. Pero para que eso funcione tiene que estar el path variable, ¿vale? Si no está el path variable no va a funcionar. Entonces, bueno, lo único así a tener en cuenta. ¿Por qué pongo long? Porque sé que el tipo de datos long podría ser string y te lo parseará bien a string, pero nosotros queremos que lo pase directamente a long porque vamos a utilizar ese long para filtrar en base de datos por el ID. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, vale, vamos a probarlo. Hay varias maneras. Hay un método que si ya tenemos el repositorio, ¿vale? Aquí tenemos book repository. Hay un método aquí que se llama find. De hecho, bueno, ya me lo saco aquí, find one by ID. Pero hay un método find que si vamos filtrando hacia abajo, es este, es el find by ID. ¿Vale? Hay un método aquí que se llama find by ID, que esto ya está programado, ¿vale? Esto ya viene del repositorio, esto lo hace Spring, no lo hacemos nosotros. Si le doy doble clic, lo voy a poder utilizar. ¿Y qué recibe esto? Ya nos lo dice ahí, ¿no? El ID. Pasas el ID. Esto nos va a devolver un libro por ID. Pero hay un pequeño matiz, y es que si paso por encima, para leer qué es lo que devuelve, mirad lo que devuelve una option. Entonces, esto es una clase especial que permite envolver un resultado con el objetivo de no tener que trabajar directamente con el valor null. Entonces, ¿cómo utilizo ese option? Pues puedo poner aquí optional. Hay varias maneras de manejarlo, ¿vale? Pero vamos a probar un par de ellas. Optional, y ponemos aquí el libro, book, que es la entidad que está envolviendo, y aquí le podemos llamar book opt, opt de optional. ¿Vale? Entonces aquí podemos importar esa clase. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo que esto me devuelve un objeto optional. Ese objeto optional no es más que un envoltorio de resultado, de un resultado book. ¿Y qué permite? Pues lo que permite es envolver tanto un libro como un nulo. Es decir, imaginemos que aquí nos pasan el ID 980.000 o yo que sé lo que sea y no existe. Bueno, pues aquí seguimos recibiendo un opt. Y ya con ese optional podemos comprobar si existe el libro o no. Es decir, si el libro a lo mejor era el ID 1, pues sí existe. Pero si era el ID no sé qué, no sé cuánto, pues no existe, ¿no? En ambos casos recibimos un optional. Entonces, podemos comprobar sobre el optional si hay datos o no. ¿Cómo? Con un if. Podemos decirle, oye, book optional. ¿Hay libro o no hay libro? Pues con el método isPresent o isEmpty, que aquí los tenéis, podemos hacer la comprobación de si hay libro o no hay libro. Y en caso de que lo hay, lo devuelvo. En caso de que no lo hay, pues a lo mejor devuelvo un error o una response entity vacía. Por ejemplo, de hecho, podemos introducir el concepto response entity, que sería pues bastante interesante comentarlo. Lo que pasa es que es un pelín más complicado de entender, ¿vale? Pero yo creo que merece la pena porque normalmente aquí devolvemos response entities. Salvo igual en este caso, que sí que devuelves la lista entera, pero normalmente aquí devuelves response entities porque si el libro no existe, te gustaría devolver un 404 not found. Y si el libro sí existe, devolverías un 200 OC, ya que lo has encontrado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues en vez de volver... Bueno, vamos a venir aquí y hacer la prueba de comprobar si está presente. Es present. Quiere decir, ¿existe el libro sí o no? Entonces, si te dice que sí, pues devuelves el libro. ¿Cómo lo sacas? Con book opt. Punto. Hay un método que se llama get, que nos devuelve el libro. Miremos aquí que pone book, nos devuelve el libro ya. ¿Vale? Se nos devolvería el libro. Entonces le podemos pinchar aquí y entonces obtendríamos el libro. Y lo devolvemos tal cual. Si no lo hay, puedo poner un else que devuelva, pues por ejemplo, un nulo. Pero como os digo, no sería buena práctica devolver ese nulo. ¿Vale? Habría que, lo mejor sería un response entity. Pero bueno, vamos a dejarlo así porque así se entiende y ahora lo cambiamos. ¿Vale? Ponemos que esta sería, por ejemplo, opción 1. Vamos a llamarle opción 1 y ahora hacemos otra que sea un poco mejor,
que sería la opción 2. De hecho, aquí ya el TJ nos dice que esto se puede reemplazar con una expresión funcional, que sería una sola línea de código, que es el book opt o el método or else. Entonces, fijaros cómo en una sola línea haces lo mismo, que es devuélveme el libro, o si no hay libro, devuélveme un nulo. Esto queda mucho más reducido, gracias a una expresión funcional que es or else. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a dejarlo como estaba. Espera, vamos a hacer una cosa, ¿no? Voy a poner aquí, me voy a copiar este también. Pero vamos a dejar esto como opción 1. Voy a dejar este como opción 2, y luego que cada uno elija la que quiera, con la que más cómodo se sienta. Y lo que me interesaría sería... El código es equivalente, ¿eh? O sea, esto es lo mismo que esto. Y lo que me interesaría es lo del response entity, pero bueno, vamos a hacer primero, vamos a comprobar esto y luego ya hacemos lo del response entity. Si yo ejecuto este código, bueno, ya le he dado a guardar, así que ya debería estar disponible. Voy a venir aquí a nuestro API y digo, vale, voy a guardar esto. Bueno, ya tengo la URL, ¿vale? Que ya la puse antes, así que voy a probarla. Voy a poder decirle que me dé el libro 1. Ahí está, libro 1. Voy a guardarla esta, con el nombre de API Books libro 1 aquí. Así ya lo veis aquí guardado. Bueno, pues mirad lo que pasa, y es que tengo ID1, title, autor, páginas, precios, o sea, todos los datos del libro 1. Si le pido el 2, ahí tenemos el 2. Es decir, recupero solo el que quiero. Y lo está recuperando de la base de datos. Estos libros los creamos en base de datos, en el main, en el arranque de la aplicación. Si le pido el 3, quiero que no hay 3, por lo tanto debería de dar un nada, o sea, no devuelve nada, ¿vale? Porque devolvíamos nulo. Pero esto no sería del todo correcto. ¿Por qué? Porque estamos devolviendo un estado 200 OC. Si os dais cuenta, aquí pone 200 OC. Entonces le estás diciendo que OK cuando en realidad no hay libro. Entonces lo suyo sería que devolvieras quizás un 404 de not found. ¿Vale? Como cuando navegamos por ahí nos encontramos un error not found, por lo mismo. ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues fácil. Bueno, fácil. Depende, ¿no? Si habéis trabajado ya con esto antes o no. Con un response entity, podríamos decir que en vez de devolver book, devolvemos un response entity, que es un tipo de datos especial de Spring Framework para devolver respuestas HTTP. O sea, pensad que en HTTP tenemos por un lado request, por otro lado response. ¿Vale? La request es una petición y la response es una respuesta. Bueno, pues esto es una response entity, que viene a ser siendo que devuelves un objeto en JSON. Entonces, aquí en vez de devolver este or else, lo que podríamos hacer es dejarlo como lo teníamos. Ahora voy a comentar esto. Aquí, en vez de devolver un libro, lo que voy a devolver es una response entity, porque si aquí he dicho que devuelvo response entity, aquí tendré que devolver eso, ¿no? Response entity, y miramos que aquí ya nos da una opción que es OK con el libro. Tamnine ya me lo saca ahí. O sea, response entity.ok, ese OK lo que quiere decir es que ha salido bien. Eso es el código 200, código OK, y dentro el libro. Y de caso contrario, pues en vez de poner OK, tendré que poner otra cosa. Como por ejemplo, a ver, vamos a poner response entity. A ver si nos saca por ahí un not found book. Que esto sería que construya una respuesta de tipo not found. ¿Vale? Aquí estoy OK. Hombre, esto si hacemos control click podemos ver que hace dentro. ¿Vale? Esto lo que está haciendo es insertar en el body lo que tú le pasas. ¿Vale? Y en el otro caso, este hace un not found y como no tiene aquí body ni nada, esto es una cabecera, ¿vale? Pues no necesitas especificarle que construya la respuesta. Este no la necesita porque el OK ya está devolviendo un response entity. Este not found no devuelve response entity, devuelve una cabecera, entonces le añades el build para que construya un response entity. Entonces, bueno, esto puede ser un poco complicado de entender, ¿vale? Hay que revisarlo con calma viendo esos métodos. Entonces, básicamente, os resumo lo que hace. Esto lo que hace es que si se encuentra el libro, pues lo devuelvo como que, OK, aquí tienes tu libro. Que no lo encuentra, pues le digo, mira, no hemos encontrado el libro. 404.
Esa es la idea. Y bueno, se podría reemplazar también, como dice, con una expresión funcional de esta manera, que sería un poquito más complicado de entender, porque utiliza un method reference, utiliza aquí una lambda, entonces igual os es un poco más complicado de entender, pero aún así lo voy a poner como opción, como posible opción, ¿vale? Lo dejo así, que yo creo que se va a entender mejor para aquellas personas que están acostumbradas a la programación orientada a objetos. Y este otro, que sería la funcional, lo voy a dejar aquí comentado para que, oye, pues que lo veáis, que lo sepáis, que sería otra manera de hacerlo en una sola línea de código en vez de en 4. Y es lo mismo. ¿Vale? Esto quedaría bastante más chulo, pero es un poco más complicado también. Por lo menos de primeras, ¿no? Si no se sabe programación funcional. Vale, con esto le damos a guardar. Verificamos esto y podemos probar a crear un nuevo libro, que es lo que nos faltaría ya por recibir datos. Vamos a venir aquí, hago la prueba. Bueno, pruebo con el 2 para ver que no me he cargado nada. Ahí está, ahí tenemos nuestro libro, probamos con el 1, vemos que no nos hemos cargado nada, todo correcto. Y ahora ponemos el 3, el 3 no existía, ¿no? Vale, pues vemos que ahora nos da un 404 not found. ¿Vale? O sea, hemos mejorado un poco el tipo de respuesta. Hombre, se podría incluso devolver ahí un mensaje o alguna cosa, pero bueno, aquí ya con 404 ya se sabe que no ha encontrado el libro y que has buscado un libro que no existe. Entonces ya esto ayuda a la API o a quien utilice esta API, perdón, a entender un poco mejor las respuestas. Y vamos con el siguiente, que es el de guardar, que es interesante. Vale, si yo quiero guardar un nuevo libro en base de datos desde Postman, bueno, si habéis utilizado Jersey, que igual ya lo habéis utilizado, es muy parecido, os estaréis dando cuenta que es muy parecido a Spring. Lo único que cambia son un poco las anotaciones. Entonces, con Spring Boot, bueno, pues son otras anotaciones diferentes, ¿no? Pero muy parecidas en realidad. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Pues lo que haríamos sería public. Vamos a crear, esta vez, un libro. Vamos a llamarle create al método. Y este en concreto, ¿qué puede devolver? Pues hombre, podemos hacer que devuelva void, que es decir, que simplemente crea y no devuelva nada, o que devuelva el propio libro creado con el ID, que sería igual lo más interesante, o un response entity de que todo ha ido bien, un response entity de battery, pues si es que algo está mal. Entonces, para no liarnos demasiado, voy a simplemente devolver el libro y ya está. Pero podremos devolver lo que quisimos. Vale, aquí lo que cambia es que en vez de utilizar getMapping, utilizaríamos postMapping. En vez de getMapping, postMapping. Porque vamos a enviar a través del método post. Queremos sacar los datos del cuerpo de la petición post. ¿Y qué URL le ponemos? Pues, como os decía antes, la URL de la entidad en plural. Y diréis, ostras, pero esto no colisionará con el que ya tenemos aquí arriba. Bueno, API Books, vamos a ponerle. API Books. A priori podemos pensar, oye, esto no colisionará con este, que se llama igual. Podríamos pensar que sí, pero como este está en get y este está en post, ya no hay colisión. Si hubiera dos post con la misma URL o dos get con la misma URL, sí, habría problemas. Pero aquí son URLs diferentes. O sea, son métodos de HTTP diferentes. ¿Y aquí cómo creamos? Pues nos falta recibir el libro, ¿no? O sea, yo aquí lo que tengo que hacer es guardar el libro recibido por parámetro en la base de datos. Necesito el libro, si no, ¿cómo guardo un libro? Pues con el repository, un repository save y le paso el libro. Problema, no tengo el libro. Necesito el libro. ¿De dónde lo saco? De la request, del body, de lo que me va a enviar Postman en este caso, o JavaScript, o quien sea que se comunique con esta API. ¿Cómo lo extraigo? Pues aquí vamos a poner de forma similar a como hemos puesto aquí un long y un parámetro, pues en vez de poner long pondré un book. Esto si estuviéramos utilizando servlets y Java Enterprise únicamente, sin Spring ni leches, tendríamos que sacar parámetro a parámetro, uno por uno, y cargándolos en un objeto book nosotros a mano. O sea, sería un curro interesante, porque además te lo dan en string y tienes que convertirlo tú a integer, a double y a lo que tú quieras. O sea, que es un currazo. Aquí con Spring y Jackson, pues ya te viene el parseo de JSON a Java te viene automático ya. Pero nos falta un pequeño detalle. Y es otra anotación aquí. Como hicimos antes, path variable es path, la ruta, ¿no? Bueno, pues aquí será request body. Request body. Ahí está.
¿Qué significa esto? Que bulle en el body de la request. El request es petición, el body es el cuerpo de la petición, entonces le está diciendo, oye, mira, extrae la información de la petición y cárgala en un parámetro de tipo libro. Eso es lo que le está diciendo. Y ya está. Ahora lo único sería interesante devolver este libro. Este método save nos devuelve el libro tal cual. Solo que con el ID cargado, el ID generado. Entonces podemos hacer un return directamente de esto. Hombre, aquí sería interesante. Pensad que por acortar estamos utilizando el repositorio desde el controller directamente. En una aplicación grande o una aplicación ya real, lo que haremos sería crear una clase intermedias de tipo servicio y que esta operación se haga en ese servicio y que allí se controle por la transaccionalidad o sea, por defecto ya los métodos sean transaccionales, que si hay problemas se va a hacer un rollback automáticamente de los cambios de la base de datos para que no haya problemas con la base de datos si hay un problema. Pero conviene crear una capa servicio donde hagamos nosotros la gestión que precisemos. Entonces, de momento, como estamos arrancando con API REST, no metemos esa capa por no complicar, pero poco a poco iremos introduciendo más código. Bueno, pues ahora que ya tenemos esto, vamos a probar a ver si funciona. Bueno, esto iba aquí en un comentario, que era crear un nuevo libro en base de datos. Lo pongo aquí, lo guardo. Entonces vamos a verificar si esto funciona en la API en la URL de API Box. Vamos a hacer una prueba desde Postman. Entonces desde Postman me creé otra URL, pues me la voy a copiar y pegar esta, quitando el 3S que no me hace falta. Y aquí, bueno, veis que en vez de utilizar get, ¿vale? Voy a utilizar post, porque quiero enviar datos. Y la pregunta es, ¿cómo envío datos? Bueno, pues tenemos la opción de body, tenemos la opción de raw, que sería crudo, para enviar información tal cual, en crudo, sin dividirla en parámetros, en historias raras. Y aquí el text, que digo que en vez de ser de text va a ser JSON, porque quiero enviar datos en JSON, hemos dicho. Esto es comunicación JSON, o sea, HTTP, pero lo que enviamos y recibimos es JSON. Y aquí escribimos el JSON. Entonces ahora se nos presentan dos caminos. Un camino es venir aquí y escribir el JSON del libro a mano, lo cual es probable que nos equivoquemos, especialmente si no hemos trabajado con JSON en nuestra vida. Y otra opción es ser un poco más inteligentes y copiar el JSON y pegarlo. ¿Cómo? Pues ya hemos obtenido ese JSON en nuestra anterior petición, ¿no? Lo hicimos antes. Vamos aquí, digo, dame el libro 2. Ya lo tengo aquí, ¿no? Puedo copiarlo y puedo venir aquí y puedo pegarlo. De esa manera me ahorro tener que estar haciendo averiguaciones de cómo escribirlo. Pero bueno, también es un buen ejercicio escribirlo para aprender un poco cómo funciona JSON, ¿vale? Pero se puede escribir desde cero. Pero si no sabemos, porque el objeto es muy complejo, puede haber objetos de JSON muy complejos que estén a su vez compuestos por otros objetos, arrays, y llegar a ser bastante difícil. Conviene siempre hacer esto. Primero te lo recuperas, ves la estructura, la copias, la pegas, la adaptas y ya está. Y te ahorras bastante trabajo. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que vamos a crear un objeto, por lo tanto no le voy a pasar un ID, ¿vale? O sea que este ID me lo puedo cargar. ¿Por qué? Porque estoy creando un objeto nuevo, estoy creando un libro nuevo en base de datos, no puedo pasarle un ID. El ID se genera en base de datos, si es nuevo, si tiene ID quiere decir que no es nuevo. Entonces no le pasamos ID en post. En put, que es para actualizar, sí, pero en post, que sería para crear, no. Hombre, una opción es o nos lo cargamos, o otra opción es ponerle aquí un valor null. O si estamos en Jersey creo que fallaba, si le ponías un nulo o le quitabas ese valor y tenéis que ponerle a lo mejor un -1 y luego comprobar tú si era -1 o no para no guardar, o sea, para crear. Entonces, bueno, eso ya dependerá de la tecnología que se está utilizando. Entonces, con Spring puedes directamente cargarte esto y ya está. Entonces, aquí tenemos Homo sapiens, vamos a poner, estamos creando un libro nuevo, ¿vale? Entonces voy a poner ahí libro nuevo, con 650 páginas, pero no está online, vamos a poner false. Este es del año 2019. Entonces le doy a send y mirad lo que pasa, y es que me devuelve el libro nuevo con el ID. Fijaos que aquí yo no le pasé el ID. Entonces yo aquí en el anterior no le pasé el ID en ningún momento, de hecho se lo borré aposta, ¿no? Para que no se confundiera ni pensara que era un libro que ya existía.
Y aquí me ha generado un ID, lo vemos. Con los mismos datos, ¿vale? Se conserva, o sea, los datos, libro nuevo, 650, false, aquí está. O sea que podemos pensar que está bien, ¿no? ¿Y cómo podríamos comprobarlo? Bueno, voy a guardar esta petición. Le voy a poner aquí API Books en el nombre. Ahí vemos que es post API Books. Pues si voy a get API Books, recupero todos, ¿no? Y si recupero todos, debería aparecer el que acabo de crear. Le doy a send. Y aquí sale el tercer libro, ahí lo tenemos. Nuestro tercer libro, el que hemos creado a través de Postman, aparece aquí también. O sea, está en base de datos. Aquí hay que tener cuidado, ¿vale? Porque si metéis nuevos cambios en el código y se reinicia la aplicación, este libro desaparece, obviamente, porque se ha creado desde aquí y la base de datos se está refrescando, se está reinicializando cada vez que se reinicia la aplicación. Si estuviéramos, por ejemplo, con otra base de datos o configurásemos H2 para que no regenerase el esquema ni borrara los datos, pues se conservaría. Pero ahora mismo, tal cual está por defecto el H2, la base de datos, se está reinicializando cada vez. Entonces, bueno, esta es una opción. Nos podría faltar el método update y delete, que bueno, son update sería con post y delete sería con delete y sería seguir un poco esta mecánica. Y para recibir cabeceras, vamos a probar. Con las imágenes, yo no recomiendo almacenar imágenes en base de datos. De hecho, lo que se suele hacer es que se sube una imagen. Aquí aparecerá un tipo de dato. Hay unas clases especiales para eso, que ponen multipart form o algo así. Y tú no almacenas la imagen como tal en base de datos, sino que la imagen la almacenas en el archivo, en el file system o en un servicio cloud, como por ejemplo Amazon S3 o Google Cloud Storage. Y tú con lo que te quedas es con la URL. Entonces lo que almacenas en base de datos es una propiedad de string, que es la URL de donde está la imagen. Ya está. Y es lo más cómodo, porque si almacenas una imagen que te pesa 10 megas en la base de datos, si almacenas 1 millón de imágenes, pues la base de datos va a explotar directamente. Entonces no sé, bueno, se puede hacer, pero no sería muy recomendable. Entonces, bueno, se puede ver algún ejemplo. Y entonces, aquí ya lo que plantearíamos, bueno, luego el tema de las cabeceras, si se quiere extraer de las cabeceras, pero ya lo iremos viendo en más clases, ¿vale? Pues se puede hacer con arroba. Aquí hay una opción que es request, ¿vale? Aquí tenemos unas cuantas, pues aquí está request header. Entonces se puede cargar HTTP headers. Así. Y con esto extraeré las cabeceras. Entonces esto viene de ORG, vamos a poner Spring Framework. Y este headers, pues queremos probar a imprimir algo por ver qué tiene. Tiene get accept, allow, connection, o sea, todo lo que se está enviando. ¿Dónde están las cabeceras en Postman? Pues las podéis ver aquí en headers. Pues esto es lo que se está enviando ahora mismo. El user agent, el accept, el host, el connection, todo esto se está enviando. Get user agent, no sé, a ver si nos lo saca así. No, para el user agent hay que sacarlo de otra manera. Vamos a ver si nos lo saca así como user agent. Voy a hacer una pequeña prueba. Y ya con esto cerraríamos esta sesión y bueno, pues en próximas sesiones continuaríamos mejorando esta API, agregando más cosas, etcétera, pero ya puede ser un buen comienzo para a partir de aquí ir continuando. La documentación de Spring Boot está bastante bien, los ejemplos, es bastante recomendable. Vamos a probar otra vez a enviar. Vamos a ver qué pasa aquí. Se habría ejecutado esto y si abro miremos lo que ocurre, ¿no? Estoy extrayendo el user agent de las cabeceras. El user agent lo que nos dice es quién nos está enviando la petición. Si un Firefox con Windows, o un Firefox con Linux, o un Postman, o un programa Python, o quien sea, ¿no? De hecho, hay muchos, vamos a decir, ataques o de hacking
que van encaminados a ciertos user agents. Por ejemplo, determinados malware o scripts maliciosos que solo afectan, por ejemplo, a los iPhones en la versión lo que sea, porque saben que son vulnerables, entonces detectan el user agent y en base al user agent dicen, pues este iPhone es vulnerable o este teléfono es vulnerable, entonces intentan lanzar o redirigirle o hacer algo que pueda comprometer ese sistema. Entonces el user agent pues, es una cabecera que da bastante información. Hay extensiones que permiten ocultar el user agent o por lo menos cambiártelo para que no sea el real. Porque ya cuando navegas con tu user agent están viendo qué sistema operativo estás utilizando, qué navegador estás utilizando y todos esos datos. Y en qué versión y si es vulnerable o no. Por lo tanto, si llevas meses sin actualizarlo, pues pueden ver si es vulnerable o no tu navegador. Pues hasta aquí esta sesión en la que hemos visto pues, cómo recibir parámetros, cómo enviar información y cómo leer las cabeceras. Aquí con esta metodología se podrían enviar más cabeceras y bueno, normalmente las cabeceras es donde se puede enviar pues, un token de autorización y eso lo veríamos ya en la parte de security cuando hablemos de Spring Security. Entonces hasta aquí esta sesión de Spring Boot con API REST.